Buenas tardes, este es un trabajo para la materia Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. Es un historiograma. Nuestra tutora es Aura María Narváez y somos de la Escuela de Ciencias de la Educación, estudiantes de especialización. Para presentar el historiograma, primero tomo en cuenta tres conceptos: el de educación, el de política y el de ética y sociedad, y por último finalizo con unas conclusiones. También tomo los conceptos de estos tres en la Grecia antigua, en el siglo IV, luego en el siglo de las luces, en el siglo XVIII y XIX, y luego las pedagogías de liberación del siglo XVIII, XIX y XX en adelante. Tenemos como los filósofos más representativos en la Grecia antigua. Tenemos entonces a Platón, a Sócrates, Aristóteles, entre muchos otros. Platón, pues, con su obra La República, el año 427 a.C., cuando él nació, hasta el 347 a.C. Y Sócrates también en la misma época, y Aristóteles desde el año 384 a.C. y murió en el 322 a.C. En este contexto, en la educación, vamos a empezar por ahí. En educación, en este tiempo se consideraba la educación como el proceso y resultado del intercambio de diálogos filosóficos, mayéutica, sofística, método dialéctico, a través de los cuales se formaba la virtud, es decir, se formaba en principios y valores. En cuanto a la política, la participación política, influenciada por las leyes o de la legislación, una obra de Platón, plantea una sociedad regulada por las reglas y las leyes del Estado, una línea de pensamiento en la que la práctica de la ciudadanía demostraba el ideal cívico e intelectual del individuo y cómo éste sabía ser y hacer en y para la colectividad. En cuanto a la ética y sociedad, tenemos que la práctica de la ciudadanía y la enseñabilidad de la virtud daban cuenta de la importancia de la ética y moral que acompañaba sus prácticas socioculturales. Los valores que se destacaban, conocidos como el arete o el ideal de excelencia en este momento, eran la prudencia, la templanza, la justicia y la fuerza. Nos movemos ahora hacia el siglo de las luces, siglo XVIII, donde tenemos también otros tres representantes que fueron Rousseau, Kant y Pestalozzi. Ahí están marcados los años en los que estos tres pensadores, y tenemos el año en que nacieron y el año en que murieron. Vamos a empezar también analizando la educación. En este tiempo la educación resaltaba las capacidades y la razón humana. La Ilustración promovió modelos pedagógicos que desde Europa terminarían expandiéndose por todo Occidente hasta llegar a Latinoamérica. En cuanto a la política, con la Revolución Francesa, en 1789, llega la independencia y la participación política, económica, educativa, etc., de diferentes clases sociales, las cuales participan activamente en la construcción de una nueva sociedad orientada al saber. En la parte de ética y sociedad, con la abolición de la esclavitud, la liberación y la independencia, la formación en valores junto a la ética y la estética ocupan un lugar privilegiado en la construcción de un nuevo ideal hacia una convivencia civilizada. Nos movemos ahorita a las pedagogías de liberación desde los siglos XVIII al XIX, XX y de ahí en adelante. También pongo tres exponentes que son Rodríguez, Urdaneta y Freire, también con sus fechas de nacimiento y muerte, y como lo más representativo de ellos tres, que era la formación integral con ética social e incluyente, la formación en valores y la pedagogía de la esperanza de Freire. En educación, dice, la educación en América Latina está marcada por la relación entre la humanidad con el entorno, la ética y la estética, la formación en valores y una tendencia a la teoría práctica. Reclamada como popular, gratuita y de calidad, la educación se vuelve el medio por el cual la clase media y baja pueden lograr escalar socialmente, trascender y transformarse. En la parte de la política aparece el movimiento magisterial como institución de opinión política y lucha social que aún hoy defiende la formación ciudadana como proceso liberador, incluyente y pertinente. El docente latinoamericano de hoy se debate entre las limitaciones con las que el Estado regula la práctica, que no es autónoma, y las nuevas tendencias en pedagogía que surgen como respuesta a la crisis educativa en algunos países en desarrollo. En la parte de la ética y la sociedad, la formación ciudadana como proceso liberador es comprendida y alimentada por una ética social incluyente, donde la ciencia, el saber y la sostenibilidad definen el marco de la educación integral.
Se apunta al desarrollo pleno de la capacidad y potencial de cada individuo. Como conclusiones, al elaborar una propuesta historiográfica sobre una pequeña parte de la evolución de la educación, podemos percibir cómo todo el devenir histórico nos ha conducido no solo a lo que hoy conocemos como educación, sino también cómo se ha conformado el sistema educativo actual. Los políticos, personas pensadas en principio como seres de virtud y que podían ocupar cargos públicos por méritos cívicos y ciudadanos, contrastan con algunos gobiernos actuales dentro de una realidad que se vive, sobre todo en países latinoamericanos. Tanto a nivel político como social, educativo, económico y cultural, nuestra evolución como humanidad ha tenido procesos pedagógicos que, aunque cambiantes y modernos, aún reflejan la poca autonomía de los maestros, quienes presenciamos, vivimos y nos adaptamos a las políticas públicas educativas que aún hoy tienden a homogeneizar las prácticas que conlleva nuestro rol, sin tener en cuenta muchas veces las necesidades locales, comunales y o regionales que necesitan direccionarse hacia la sostenibilidad. Les presento entonces la bibliografía. Aquí la pueden ver y todas las imágenes fueron recuperadas de Google Images. Ahí están los links para que puedan acceder. Muchísimas gracias.